Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, en esta clase vamos a trabajar sobre la planificación de la enseñanza, ¿sí? Entonces vamos a empezar a entender qué es planificar o intentar comprender, porque es un tema que tiene sus complejidades, ¿sí? Que a veces uno lo ve sencillamente, pero en realidad tiene sus vericuetos. Fíjense en el gráfico que tienen acá, por encima tienen el diseño curricular, luego la planificación y lo que es la secuencia didáctica. El diseño curricular hemos visto antes del receso con el ítem sobre currículum que nos habla de un documento oficial donde se prescriben los contenidos a enseñar, donde se prescribe solamente los contenidos y la secuenciación y organización después están a cargo de cada docente. Tenemos distintos niveles de concreción de un currículum. Está el nivel nacional, que es donde se elaboran las pautas generales, pero después está el diseño curricular de la provincia, que elabora ese diseño en función de esas pautas a nivel nacional. Pero no queda solamente ahí ese diseño curricular, entra a las jurisdicciones, ¿sí? Y en este caso a las instituciones. Y en cada institución, los y las docentes realizan sus planificaciones, es decir, justamente la organización de qué enseñar y cómo enseñar, teniendo como referencia ese diseño curricular. Es decir, que lo que ustedes ven, por ejemplo, que cada docente de este año que ustedes están teniendo les dan en las aulas, debe corresponder a lo que nos indica el diseño curricular. ¿Es algo estricto? Es un parámetro que debemos cumplir. Después cada docente ve de qué forma lleva a cabo esos contenidos. Y ahí entran a jugar muchos elementos más que forman parte de la planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, hablamos del nivel del docente, de la concreción ya en el aula, de pensar para el aula. Si pensamos en el concepto de secuencia didáctica, secuencia es una consecución, ¿no? Una consecución de qué? De clases, y cada clase pensar en los momentos de la clase. Una clase tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un cierre. Esto es muy importante que lo empiecen a observar en este cuatrimestre, porque vamos a hacer foco en esta cuestión, que una clase, por supuesto, que no es así nomás, sino que tiene estos tres momentos que es necesario poder pensarlos previamente, planificarlos justamente. Entonces, hay una planificación general que, por ejemplo, en esta materia, para darles un ejemplo, esta materia es anual. Yo pensé los contenidos, su organización, los fundamenté en el programa. Si ustedes miran mi programa van a ver las partes de un proyecto, o que también se denomina planificación. Y esa planificación la llevo a cabo en el aula. ¿Toda junta? No, clase a clase voy pensando sobre cada unidad previamente, qué es lo que yo voy a dar y cómo lo voy a trabajar. En ese cómo voy a trabajar y en lo que voy a trabajar, por ejemplo, un contenido pensado en 3 clases, eso es la secuencia didáctica. Esa es la secuencia didáctica, la consecución de clases y al interior de cada clase, el cómo vamos a dar ese contenido, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces vamos a trabajar la planificación, el concepto de planificación desde varios textos. Hay un texto que es justamente de la provincia, que ustedes tienen ahí, que es por lo que vamos a comenzar, que entiende la planificación como una herramienta de trabajo. Por ejemplo, Steinman, que también es otro autor que ustedes tienen ahí en la bibliografía, nos habla de la planificación como él dice que muchas veces la planificación se toma como un deber, como algo pesado, como algo para sacarse de encima. Esto a veces sucede en muchos y muchas docentes, que se vuelve una herramienta burocrática y no una herramienta que facilita el trabajo, que es necesaria, porque realmente es necesaria, porque si no, no hay rumbo, amén de que es obligatoria. Es una herramienta que te ordena el trabajo, que te hace ver hacia dónde ir, la finalidad pedagógica. Y es lo que vamos a empezar a ver con esta frase. Vamos a continuar en un siguiente video, ¿sí? Para que no se nos corte.